¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios respecto a la salud ya está escrita. Es que tú no mueras de enfermedad. Esa es la voluntad de Dios. Ay, Dios, bueno, si es tu voluntad, ayúdame a dejar de fumar. ¿Tú crees que Dios quiere y va a dejar abierto la posibilidad de que si Dios quiere o no, de que tú dejes el pecado? No, ya está escrito. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Tú vas a la palabra, buscas la palabra, se la muestras a la situación y en el nombre de Jesús hablas. La palabra me dice que yo puedo echar sobre Jesús toda mi ansiedad y mis problemas sobre Él. Pero ¿cómo hago eso? En la oración. Hay que consagrar tus espacios. Tus hijos tienes que consagrárselos al Señor. Tenemos que ponernos de acuerdo acerca de qué vamos a pedirle al Señor. Y luego todos apuntamos la oración en el mismo propósito y dirección. De pronto esta persona es fulanito que está enfermo, pero no puede o no quiere orar. Entonces tú te pones entre esta persona y Dios y dices: Señor, yo te pido por mi vecino. Que es una oración que no hay egoísmo adentro. Empiezas a ver que estás siendo asediado cuando empezaste justamente a buscar a Dios. Tú tienes que levantarte con autoridad espiritual que dice Jesús que te dio. Satanás, se te acabó el agua chafa en mi casa. Te vas de mi casa en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice tal cosa. Este es el orden. ¡Pum! Te tiene que soltar. Lo que estoy enseñándoles a ustedes es una dependencia de Dios a través de la oración. Oren. No van a crecer si no oran. Empezamos hoy el tercer capítulo de la serie El poder de la oración. Este capítulo tiene por nombre Tipos de oración. Hoy quiero enseñarles o compartir con ustedes algunas formas, o podríamos decir algunos tipos de oración que pudiéramos nosotros hacer. Yo sé que de pronto para la gente en YouTube, a los que son más avanzados, pueden adelantar el video. Pero aquí hay algunas personas que nacieron de nuevo hace realmente poco y hay personas que necesitan aprender esto. Quiero enseñarlos a orar. ¿Sabe? Usted tiene que interesarse en esto. ¿Cómo debo orar? Los discípulos, cuando vieron la efectividad de Jesús y que vieron que venía, de cada vez que venía de orar, ellos dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Nosotros vemos que tú te vas para el monte a orar y todo esto, y queremos aprender a orar. Así que, ¿qué hizo Jesús? Claro, vénganse, siéntense y les voy a enseñar un modelo de oración. Ahí el Padre Nuestro, que lo estudiamos en el capítulo 1 de esta serie, cuando estudiamos descifrando el Padre Nuestro, ¿recuerdan? Bueno, allí Jesús les enseñó una forma de cómo orar. Pero después no fue la única oración que hizo. Cuando Jesús oró por sus discípulos fue otra oración. Y ellos escucharon a Jesús orando en muchas formas. Yo no me imagino a Pedro cada vez que iba a la hora de la oración a orar siempre el Padre Nuestro. En Getsemaní siempre Jesús estaba orando, siempre. Entonces, el versículo base que vamos a trabajar hoy es Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ves que este versículo está diciendo algo bastante clave? Utilizó la palabra orar con perseverancia, orar por todos los santos, pero quiero hacer énfasis en este consejo que le dio el apóstol Pablo a los de Éfeso. Dice, orando en todo tiempo, siempre, con toda oración. Otras versiones dicen, con todas las diferentes formas que tengan para orar. Es decir, no hay una forma para orar, pero tampoco existen reglas ni regulaciones. No pretendo enseñarles legalismo, ni que nuestra oración se vuelva mecánica. Tengo que orar, a ver, esta es la oración para comer. Tiene que ser este tipo de oración. No, porque entonces los estaría llevando a un camino incorrecto. Y no es mi objetivo, ¿ok? La idea es que yo quiero enseñarles a ustedes a que podamos aprender a fluir como el agua de manantial, libre bajo la dirección del Espíritu Santo en la oración. Bien, no existe una oración particular, específica, como muchos han por allí malinterpretado el Padre Nuestro. No, vamos a orar. ¿Son cuántos? 18,000 Padres Nuestros. No. Vamos a aprender a orar, ¿ok? Y lo tercero, antes de empezar, la oración es una llave en comunicación al reino espiritual. Porque cuando usted ora,
usted se está dirigiendo ¿a quién? A Dios primeramente. Entonces, hoy le voy a enseñar 9 tipos de oración según su propósito. Pueden haber más, pueden haber menos, tal vez hay una sola, pero quiero enseñarles a orar de acuerdo al propósito que existe. El primer tipo de oración que quiero compartirles es la oración de petición. ¿Cómo así, Nelson? Bueno, busquen Mateo capítulo 21, versículo 22. Este tipo de oración lo utilizamos para buscar cambiar situaciones, que cambien las cosas. Este tipo de oración que les voy a enseñar está basado estrictamente en la voluntad de Dios, es decir, en su palabra. Por lo que aquí no cabe decir, Señor, si es tu voluntad. Escuche, no se deje engañar. Estoy abriendo los ojos espiritualmente por la palabra. Que el Espíritu Santo les abra los ojos espiritualmente por la palabra y sus oídos. En este tipo de oración no dejamos a la libertad de, Señor, si es tu voluntad. Porque la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Por lo tanto, cuando tú haces este tipo de oración, tú vienes como un abogado ante un juicio con artículos y la Constitución. Señor, yo oro de esta manera porque tú dijiste esto. Este es el principio de lo que tú has dicho y yo creo a esa palabra. Estás activando por fe la palabra de Dios. Ven, el diablo te dice, te vas a morir con esta enfermedad. Tú dices, ¿cómo? ¿Qué dijiste, diablo? A ver, Señor, mira lo que tu palabra dice, que tú ibas a ser nuestro doctor, que si yo me guardo para ti y obro según tu palabra, ¿qué dice la palabra? Yo no te enviaré ninguna de las enfermedades que le enviaré a Egipto. Dios se transformaría en tu médico, yo sería tu sanador, Jehová tu sanador. Y además, tu palabra dice, Señor, en Isaías, que Jesucristo llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Satanás, te equivocaste. Yo no me creo esa. Te irás de morir de enfermedad tú, pero yo no. ¿Ves? Y tú aplicas la palabra de Dios. No es, Señor, ay, bueno, sáname si es que tú quieres, Señor, si es que es tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios respecto a la salud ya está escrita. Es que tú no mueras de enfermedad. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, que nosotros no buscamos la enfermedad, otra cosa. Pero escuche, la voluntad de Dios no es que tú estés enfermo. Ay Dios, bueno, si es tu voluntad, ayúdame a dejar de fumar. ¿Tú crees que Dios quiere y va a dejar abierto la posibilidad a interpretación de que si Dios quiere o no, de que tú dejes el pecado? No, ya está escrito. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, cuando tú vas a orar de este tipo de oración, tú le dices, Padre, mira esta debilidad que yo tengo. Me cuesta dejar de fumar. Me cuesta dejar este vicio. Pero ¿sabe qué? Yo creo en el poder que tú das a través de tu espíritu. Por lo tanto, te hablo a ti, vicio. Hazlo como tú quieras en esa forma. Te reprendo en el nombre de Jesús. No fumaré más en el nombre de Jesús. Mire, si tú hablas con autoridad, los demonios tienen que irse. Claro. Y estás declarando la palabra. Estás declarando la palabra de Dios. Eso es un tipo de oración, de petición, que obligatoriamente, anoten, va ajustada a la voluntad de Dios. Tú vas a la palabra, buscas la palabra y se la muestras a la enfermedad, se la muestras a la persecución, se la muestras a la situación, se la muestras a tu vida, se la muestras a tu debilidad y en el nombre de Jesús hablas. ¿Qué dice Mateo 21, 22? Voy a buscarlo con ustedes. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Recuerden que eso va ajustado a la voluntad de Dios. Porque todo lo que pide en oración, si yo lo creo, bueno, Señor, yo como me gusta de vacaciones, Señor, te pido, deseo un avión privado. No, así no. Dios no es un genio de lámpara. ¿Ok? Tiene que estar ajustado a su palabra. Ese es el primer tipo de oración. Segundo tipo de oración. Y recuerden que estos nombres se los estoy inventando para que sea entendible. Porque usted le puede colocar el nombre que tú quieras a la oración, porque esto va ajustado es al propósito. Te estoy enseñando a que hables con Dios de acuerdo al propósito, para que te concentres en lo que estás pidiendo. Ok, segundo tipo de oración, la oración de descarga. ¿Dónde dice eso, Nelson? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señores, hay momentos en nuestras vidas, y no lo podemos negar,
que nosotros nos cansamos, que de pronto no tenemos cómo solucionar algo, que no estamos viendo más allá de nuestras narices y que de pronto, no sé, un día la confianza se te cegó y no hayas cómo hacer y te angustias. La palabra me dice que yo puedo echar sobre Jesús toda mi ansiedad y mis problemas sobre Él. Pero ¿cómo hago eso? ¿Dónde está el buzón donde le envío esa carta a Jesús? En la oración. Entonces, ¿cómo podríamos orar? Entonces tú dices, Señor, yo te doy gracias porque tu palabra me ha mostrado que yo no necesito cargar con esta carga que el enemigo me ha puesto para perturbarme. Señor, yo creo en tu palabra. He decidido vivir para ti y Señor, tú lo sabes. Me está molestando esto. ¿Sabes, Señor? No sé cómo solucionar. No sé de dónde va a salir el dinero para comprar tal cosa. De hecho, no tengo eso en planificación. No tengo trabajo, por ejemplo. No sé hacer esto. No sé cómo hablarle a esta persona. Pero tú sí sabes. Pongo esta ansiedad mía sobre ti. Alivia mi carga, Señor. Ayúdame a hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guíame por tu Santo Espíritu. Amén. ¿Ve? Diferentísimo al Padre Nuestro. Y hablaste con Dios. La semana que viene le voy a dar 5 tips para una oración efectiva. ¿A quién tienes que orar? ¿Cómo tiene que ser la oración? Todo esto, no se la pierdan. La semana que viene va a estar excelente respecto a esto. Escuchen, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Saben algo? ¿Saben qué causa ansiedad en nosotros? Cuando te dicen, te quedan 6 meses de vida. ¿Por qué? Estás mal del corazón, te vas a morir. Vete despidiendo. La persona tiende a morirse hasta más rápido de los 6 meses. ¿Por qué? Se angustia. El hecho de saber que tienes una enfermedad mortal en ti te termina angustiando más y te enfermas. Peor, la angustia enferma más al cuerpo. Y hay personas que están sanos y se les genera una enfermedad por la angustia. Miren, ¿cuántas personas no le han dado un ACV por el estrés? Un infarto cerebral. ¿Cuántas personas en medio de una pelea en la casa? ¿Qué te pasa? Tú, muchacho, está esto, aquello, y de pronto un infarto fulminante al corazón. Y de pronto ahora la persona queda que, ¿sabes? No puede seguir viviendo como antes porque ahora va a tener una vida limitada. ¿Por qué? Porque el estrés, un momento de ansiedad extrema, lo fulminó. Bueno, nosotros cuando vayamos a orar, aprovechemos ese espacio para lanzar en Jesucristo toda nuestra ansiedad. Él te está haciendo un cambio de carga. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es ligera mi carga. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Descárgate con Dios en la oración. Miremos a David. Lo estaba persiguiendo Saúl. ¿De dónde sacaba de pronto David? Hubo un día que casi se le acababa la comida en las cuevas cuando estaba escondido por allá. Señor, ¿de dónde saco? ¿De dónde el alimento, el pan? ¿Y qué pasó? Llegó un hombre, uno de los empresarios ganaderos de la zona y le trajo, David, aquí hay provisión. ¡Prum! Para todos tus soldados, para toda la gente. Y no te va a faltar nada. Y claro que no te va a faltar nada. Cuando estamos en oración y si vamos en la oración a practicar este versículo o esta verdad, vamos a aprender a una cosa muy importante, a no poner nuestra mirada en el problema, sino a poner en nuestra mirada en aquel que es más grande que mi problema y que me va a ayudar a solucionar mi problema, Jesucristo. Como David. ¿Tú crees que David estaba pendiente de mirar el tamaño del gigante? Un muchachito de 14 años aproximadamente mirando el tamaño de un hombre que casi le doblaba en tamaño. Un hombre de casi 3 metros, fornido, musculoso, protegido con una armadura casi impenetrable. David, ¿a quién estaba mirando? Él no estaba mirando el tamaño del problema. Él estaba mirando al invisible, a Dios. En Él puso su confianza. Y de las 5 piedras que tomó y la metió en su bolsita, solo necesitó una. No necesitó, ¡fum! La primera lo pelé. La otra, ¡pum! Lo pelé. No. Ahí te va, en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos. ¡Suan! Y ahí te va la piedra. ¡Pum! En todo el centro de la mitad, en medio, decimos nosotros. Y para abajo el gigante. Tumba tus gigantes en oración, aplicando este versículo. Tercer tipo de oración, la oración de adoración. Lucas capítulo 24, 52, 53. Miren cómo dice este versículo respecto a los discípulos después que vieron a Jesús resucitado. Ellos
después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ellos aprovecharon para hacer una adoración a Jesucristo en físico, ahí en vivo. Un día lo vamos a poder hacer. Cuando estemos frente a Él, lo podamos ver cara a cara. Glorioso va a ser ese día. Amén. Yo digo amén. ¿Sí? Pero cuando tú vas a orar, tú también tienes que aprovechar ese espacio de tiempo para adorar a Dios. Lo enseñamos en la primera clase cuando hablamos acerca del Padre Nuestro. ¿Cómo hacemos eso? Vamos, ejemplo. Padre, te adoro. Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Y no me refiero a lo que vivo hoy día, me refiero a lo que ya hiciste desde el principio. Entregar a tu Hijo unigénito en una cruz para que Él llevara el castigo de mi pecado. La ira que yo merecía, Padre, la hiciste sobre Él. Oh Jesús, yo te alabo. Cuán agradecido estoy contigo, Dios del cielo. Sabes, Señor, he aprendido a enamorarme de ti a través de tu palabra. Cuanto más te veo, cuanto más te conozco, más deseo estar contigo. Y por ahí te vas. Y de pronto vas a sentir en tu corazón cantarle una alabanza al Señor. De pronto tú dices, no, es que yo canto feo, canto tan feo que canto en el baño y se va el agua. Miren, el Espíritu Santo va a hacer que en ese momento de adoración, en tu intimidad con Dios, fluyas en una alabanza. Así tú cantes desafinadísimo y peor que el gallo Claudio. Dios no va a ver tus gallos. Dios no va a ver las cuerdas desafinadas que tengan tu guitarra. Dios va a ver la actitud y la alabanza que salga del corazón. Dice su palabra que Él atiende al contrito de espíritu, al humilde de corazón. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando vayas a orar, cántale, adora al Señor. No sé cantar la canción, pero me gustó una canción. Se los enseñé la semana pasada en el off, cuando terminamos la prédica. Pónganle una canción ahí. Así como tú eres dedicado con tu esposa, con tu esposo. Mi amor, te quiero dedicar esta canción, siéntate ahí. No sé cantar, pero escúchala. ¡Plin! Y le das. Bueno, igual, Señor, me gustó esta canción que escribió alguien para ti. Escúchala. ¡Plin! Y le das play. Y te pones ahí en oración. Te la dedico a ti, Señor. No sé cantar. Ayúdame a cantar, Señor. Pero esta canción te la dedico. Son momentos hermosos. La oración de adoración. Cuarto, vamos rápido. La oración de consagración. Nelson, ¿cómo es eso de la oración de consagración? Recuerda que les estoy dando son ideas para que usted vaya aprendiendo a orar por propósitos. ¿Ve? Para que no pase como el ejemplo que le puse, que viene el tren a toda velocidad, se te queda el carro, estás atorado y viene el tren y te va a atropellar. Entonces tú, ¿cómo es la oración? Para que estás en el cielo, no te dio tiempo, pum, te moriste, no oraste nada. No, te estoy enseñando a orar con propósitos específicos para que aprendas a dirigirte a Dios con respeto, con honor, como debería ser o como debe ser. Bien, entonces, la oración de consagración. ¿Cómo es eso, Nelson? Claro, cuando tú, por ejemplo, compras una casa, tú tienes que orar por esa casa y consagrársela al Señor. Yo recuerdo cuando nos fuimos de la segunda luna de miel, cuando cumplimos, ¿qué? Los 10 años de casados. Nos fuimos de luna de miel. Y cuando llegamos al hotel, ¿qué hicimos, Jennifer? Oramos. ¿Por qué? Porque muchas cosas se pueden quedar encerradas en esas habitaciones de hotel. ¿Qué sé yo? ¿Qué demonios habrán liberado? ¿Qué se habrá quedado allí con los huéspedes anteriores? Nosotros oramos. Luego nos cambiaron de habitación porque no nos gustaba, no sé si era la vista, no me acuerdo. ¿Y qué hicimos en la otra habitación? Volvimos a orar. Hay que consagrar tus espacios. Miren, tus hijos tienes que consagrárselos al Señor. Tus carros tienes que consagrárselos al Señor. Cuando compras un instrumento musical, tienes que consagrárselo al Señor. Cuando vas a viajar, tienes que consagrar tu viaje al Señor. Ejemplo, Padre, voy a viajar. Yo consagro este viaje. Yo tengo mi fe en ti. Sabes que yo no dudo de tu protección y tu cuidado día a día para mi vida. Tu palabra, de hecho, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende. Yo sé que tú eres como un muro de fuego a mi alrededor. Así que yo no tengo temor, ni dudo siquiera de que tú me acompañes. Tú me acompañas, pero yo consagro a ti este viaje. Yo me voy en bendición y regresaré con más bendición a mi casa. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Ves? Es una forma de orar. Oración de consagración. Ejemplo,
compramos esta casa, Padre, permítenos desarrollar una vida hermosa que sea dirigida por tu Espíritu. Señor Jesús, te entrego las llaves de mi casa, de este nuevo hogar que tú me has regalado, o de este carro que acabo de comprar o que me acaban de regalar. Lo consagro para ti. Dios mío, aquí no permitiremos que sea adorado Baales, ídolos. Esto será para ti. En el nombre de Jesús será un altar de adoración. Y ahí tú te vas orando, porque estás conversando con el Rey de Reyes, con el único Dios que existe. ¿Ves? Una oración de consagración. Vamos aprendiendo a orar, ¿verdad? Ven que la oración es más simple y también al mismo tiempo más profunda de lo que pensábamos. Pero es hermoso conversar con el Rey de Reyes. Oración del acuerdo. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo, otra vez, ya se lo había dicho anteriormente. Mire, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están, ¿qué? Dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, hay un tipo de oración que es necesario que estemos en acuerdo. ¿A dónde vamos a predicar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mudar para un sitio? ¿Nos vamos a mudar para el otro? Tenemos que ponernos de acuerdo acerca de qué vamos a pedirle al Señor. Y luego todos apuntamos la oración en el mismo propósito y dirección. Un ejemplo de eso. Pedro había caído preso en la cárcel por predicar el Evangelio. Y sabe, al otro día lo iban a liquidar al apóstol Pedro. Así que, ¿qué pasó? La iglesia, desde que se enteraron, empezaron a orar todo el día, toda la noche, empezaron a orar. Pedro, Padre, saca a Pedro. Señor, no es posible que Pedro vaya a morir en esa cárcel. Tú dijiste que ibas a bendecir a Pedro. Tú dijiste que lo ibas a utilizar para tus propósitos. Y Pedro todavía no ha llegado a la mitad de lo que creemos que tú puedes utilizarlo. Dios mío, saca a Pedro de la cárcel. Y estaba toda la iglesia donde se congregaba el apóstol Pedro, orando por Pedro, por Pedro, por Pedro. Eso es como Marvin orando por tu hijo, Daniel, por tus propósitos, y cada uno de ustedes igual. En el cielo podríamos imaginar que lo único que se escuchaba era Pedro, saquen a Pedro. Habrá llegado ese ángel ahí en la cárcel, y en el cielo lo único que se escucha es Pedro. Toda la iglesia clamando por Pedro. Miren el poder de la oración del acuerdo. Las cadenas se le cayeron a Pedro de las manos. Y dice que el ángel lo despertó. Vámonos, párate. Se paró. No tuvieron que tocar la puerta para abrir. Dice que se abrió sola el cerrojo de la puerta. Y la puerta, no existían los puertas automáticas. Pedro vivió la primera puerta automática. Se abrió sola la puerta. Y salieron, le pasaron por un lado a los soldados, ni lo vieron y llegaron a la cárcel. Fue tan sobrenatural que ni Pedro mismo se lo creyó. Pedro pensaba que estaba soñando. Y cuando salió, que desapareció el ángel, se dio cuenta. ¡Ay, no, fue verdad! Bueno, me voy, y se fue. ¿Ves? El poder de la oración en el acuerdo es más poderoso de lo que tú te imaginas. Si nosotros todos nos reunimos a orar por el mismo propósito, no se imaginan las cosas que alcanzaríamos a través de la oración. Miren, cuando el avivamiento de la calle Azusa, investiguen, ¿no? ¿Qué es eso? Avivamiento de la calle Azusa. Investiguen, son cosas que pasaron, hechos reales. Dice la historia que este hombre se ponía a orar y luego le decía al pianista, cuando ya sentía que el Espíritu Santo iba a empezar a fluir lo que él quería, le decía, empieza a tocar el piano, el órgano, y orando en lenguas. Iglesia, todos pónganse a orar en lengua. Y se ponían a orar. Dicen los vecinos que encima de la casa se llegó a ver muchas veces una columna de fuego encima de la casa. Y no es que la casa se estaba quemando. Ellos estaban viendo una manifestación similar a la que vio el pueblo de Israel en el desierto. Una columna de fuego encima de la casa. Los vecinos, que no son cristianos, se lo pudieron ver con sus ojos carnales, físicos, estos ojitos. Ese fuego. Y saben, ahí sucedieron milagros extraordinarios. Miren, gente mocha, les crecía el hueso y atrás del hueso iba la carne. ¿Saben lo que es eso? ¿Ah? No estoy hablando ni siquiera de levantar un paralítico. Estoy hablando de una extremidad amputada que vuelva a crecer delante de los ojos de todo el mundo. Gente que... Hay una mujer que le habían arrancado la oreja.
en una pelea con la amante de su esposo, una broma así fue. Y una de las muchachas, que era hasta de las nuevas, ni siquiera de las más, que tenía más tiempo en la iglesia, de las nuevas, pero estaba ahí con ellos orando, oró por esa mujer y le creció y se le pegó la oreja otra vez. Otro milagro como el de Jesús cuando le pegó la oreja al otro allá. Cuando el pueblo se pone de acuerdo para orar, Jesús dijo, miren lo que leímos ahorita, todo lo que se pusieren de acuerdo os sería hecho. Amén. ¿Cuánto glorifican a Dios? La oración del acuerdo. Sexto, la oración en el Espíritu. Ay, Señor. Esto es referente al hablar en lengua. Y hoy no vamos a hablar de eso. En otro de los capítulos lo vamos a dejar para hablar específicamente acerca de esto. Oración en el Espíritu. Coloca entre paréntesis el orar en lenguas. Eso lo vamos a hablar para otro capítulo. Poderosísimo. ¿Ok? Pero vamos a dar el versículo que está en 1 Corintios capítulo 14, versículos 14 y 15. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Habla en lengua. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu está orando. Pero mi entendimiento queda sin fruto, es decir, no entiendo nada. ¿Qué pues? Dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, hay tipos de oración que son, yo lo voy a decir de esta manera, superpoderosos, en el que tú oras en el espíritu, tu mente no entiende nada, pero tu espíritu sí está recibiendo directamente lo que de Dios necesitas recibir. Lo voy a dejar hasta allí, porque quiero dedicar un capítulo especial acerca de esta oración. Ok, la oración en el Espíritu. El número 7, la oración de súplica. Súplica la vamos a definir como una solicitud urgente y necesaria. Vamos a colocar, por ejemplo, al profeta Daniel. Daniel estaba cautivo, esclavo, en un lugar que se llamaba Babilonia. Tenía ya cumplido el tiempo que había determinado Dios, que por desobediencia del pueblo de Judá habían ido como esclavos a la tierra de Babilonia. Llegó el tiempo. Entonces Daniel dice, ya va, yo me dispuse a investigar acerca de la profecía del profeta Jeremías y él empezó a clamar y a suplicar a Dios. Dice que él se dispuso a ver por qué no estaba sucediendo esto y le preguntó a Dios. Miren, hubo hasta una guerra entre un ángel y un principado satánico para que Daniel no recibiera la respuesta. 21 días se tardó el ángel para traer la respuesta. Cuando por fin se libró la batalla y pudo venir donde Daniel, él le dijo, mira Daniel, desde el momento en que tú le preguntaste a Jehová, él te mandó a responder. Pero me encontré con el príncipe de Persia, en este caso un principado satánico de la zona, y no me dejaba venir a darte la respuesta. Pero vino el ángel tal y me ayudó. Y pude venir a darte la respuesta. Y empezó a hablar con Daniel. Para que este hombre recibiera la respuesta. Un hombre de casi, para ese tiempo, Daniel tenía casi 80 años aproximadamente, se dice. Pasó tiempo suplicándole a Dios que le diera la respuesta. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas. ¿Por qué cosas nosotros podemos hacer súplica? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Es decir, nosotros podemos suplicar primero por nosotros mismos referente a nuestras necesidades básicas. ¿Sabe? Se te acabó la comida, hay enfermedad, hay algún problema, una situación. Lo que compete a tu hogar, lo que compete a tu vida, a tu relación con Dios. Oración de súplica. Nelson, ¿cómo puede ser un ejemplo de oración de súplica? Tú vienes, te encierras con el Señor o vas a orar, reconoces primeramente tu condición, tu pecado, te acercas ante Dios con mucha urgencia y en esos momentos de oración, generalmente las personas pueden llorar, se pueden quebrantar, hay personas que afloran emociones, pero es que estás dentro todavía de un cuerpo humano. Dios está viendo que te estás derramando, quebrando delante de Él, suplicando
su favor, trayéndole a memoria su palabra. Es como cuando te dicen, tu hijo, tu hermano está en el hospital y está grave, acaba de tener un accidente, Dios lo guarde. Entonces, ¿qué haces tú? Inmediatamente tú te vas a la oración y a la súplica. Miren, le voy a poner un ejemplo. David lo hizo de esta manera. Ayunó. Se desprendió de la gente, se alejó de las personas, se aisló para estar a solas con Dios y pedirle, suplicando y llorando en favor que no muriera su hijo que estaba enfermo, el primer hijo con Betsabé, el hijo del pecado. Pero ¿qué pasó? Se cumplió la voluntad de Dios, ya Dios había determinado una palabra, va a suceder esto y se acabó. Bien, es otra oración de súplica. Por ejemplo, va arraigado con el arrepentimiento también. Cuando Jonás llegó a Nínive, ¿qué pasó? Los capitanes y el rey, todos se abocaron a suplicar a Dios misericordia para que Dios no destruyera la nación de los sirios. ¿Y qué pasó? Dios no los destruyó en ese momento. Dios tuvo misericordia y los perdonó. La oración de súplica. Tienes que humillarte delante de la presencia del Señor. Allí no hay espacio para el ego ni la altivez. Ahí es donde tú te quiebras delante de su presencia. ¿Por qué otras cosas podemos suplicar? Por ejemplo, nosotros podemos suplicar por el pueblo de Dios, por los creyentes. Yo oro por ustedes. Yo oro por mis hermanos de la congregación. Oro por mi ciudad. Oro por mi país. En súplica. Y allí es cuando tú oras y lloras por las almas. Padre, mira, la gente todavía sigue necia en su corazón y no quiere escuchar tu palabra. Hay dureza. ¿Y qué haces tú? Vas y te quebrantas y ayunas por tu pueblo. Ayunas por tu congregación. Haces vigilia. Te vas y te vas al monte a buscar el favor de Dios. Para que Dios tenga misericordia de tu nación. Como por ejemplo ahorita, miren. Vienen las elecciones presidenciales. Y la iglesia, ¿qué organizó? Una oración nacional. Un ayuno nacional y oración de súplica a Dios. Para que Dios tome el control de las elecciones y de nuestro país desde ahí. Y bueno, para esa actividad. ¿Ve? Nos pusimos de acuerdo para suplicarle a Dios. ¿Usted cree que ese tipo de oración es así? Bueno, Dios, vienen las elecciones, Señor. Te pido que gane fulanito. No. Eso no. Tú vas a manipular a Dios. Tú vas a suplicarle a Dios que tenga misericordia de tu país. Que no haya delincuencia suelta. Que ninguno de esas personas, que no puedo decir el nombre por aquí por las redes, vaya con violencia a arremeter con ningún otro ciudadano por su diferencia e ideología política. Que haya orden, que haya paz, que todo pueda realizarse conforme a lo que debería ser. Tú vas a bendecir allí también a tu nación, orando en súplica. ¿Por qué otra cosa podemos suplicar? Bueno, nosotros tenemos que hacer súplica por las personas que no se han convertido. Por cuando vamos a salir a evangelizar. Por nuestros vecinos, a veces por ustedes mismos. Muchas personas cristianas están en la iglesia y no se han convertido al Señor. Están calentando ahí una silla, pero todavía viven una vida que practican el pecado. No tienen una relación con Dios. El apóstol Pablo, predicábamos ayer en otro hogar en bendición, ¿qué decía? Vuelvo a tener dolores de parto por ustedes. Gálatas capítulo 4, versículo creo que es 19, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente ya era cristiano, pero habían vuelto a practicar el pecado. ¿Y qué pasó? Pablo está diciendo, tengo que seguir orando como la primera vez que ustedes llegaron a Cristo, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Es decir, siempre tenemos que orar, oración de súplica delante de Dios. Es que mi hijo está difícil de convertir al Señor. Suplícale a Dios. La oración de súplica toca el corazón de Dios, por decirlo de cierta manera. Dios le había dicho a este rey, Acab, el esposo de Jezabel, que lo había metido en juicio. Te va a pasar esto por tu pecado. Hiciste tal cosa, dejaste de hacer esto, ¿Y qué hizo Acab? Se humilló delante de Dios. Empezó a orar con súplica. Dice la Biblia que se metió en ayuno, se vistió de cilicio, se humilló y ahí andaba por todo el palacio, allí con la cabeza para abajo, humillado delante de Dios, orando en súplica. Y después el Señor le dice al profeta Elías, ¿te diste cuenta de cómo está acá? ¿Qué pasó? Mira, ve, ahora anda. Después que le emití el juicio, humillado delante de mí, haciendo esto. Dile que digo yo tal cosa. ¿Ves? Movió el corazón de Dios la humillación y la oración de súplica que tuvo ese hombre.
Entonces la oración de súplica es importante. Eso lo podemos encontrar también en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. No lo voy a leer, lo dejo para que lean en sus casas. Y el anterior, para refuerzo allí, Efesios capítulo 6, versículo 18. Tenemos que orar en todo tiempo por todos los hombres con toda oración y ruego. Oren por todos nosotros. Señores, si supieran la importancia que hay en la oración, usted oraría 15 horas al día y el resto solamente dormiría y comería. Y se daría cuenta de la gran cosa que se desarrollaría alrededor de usted. El poder de la oración. ¿Por qué otra cosa podemos suplicar? Suplicamos para que Dios envíe obreros a la mies. ¿Saben? Para que Dios envíe otros líderes, otros hermanos en Cristo a que nos ayuden en la congregación. Para que nos ayuden a predicar en la ciudad. Y que haya una masificación de la predicación del evangelio en nuestra ciudad, avanzar más rápido. De pronto tú dices, 1, 2, 5 personas no damos abasto, necesitamos más. Entonces tú suplicas, Padre, te ruego, mira mi ciudad, necesitamos más trabajadores, inquiétalos, tráelos. Y si no lo vas a traer, levanta a otros de nosotros en el poder del Espíritu Santo para que nos ayuden en esto. Y Dios lo va a levantar, porque usted no está pidiendo egoístamente, usted está pidiendo para la difusión del Evangelio, para la proclamación de que Jesucristo es el Señor. También podemos suplicar por el derramamiento del Espíritu Santo. Dios es su misericordia. Hay personas que ni oran por esto y el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo. Porque Dios quiere. Pero hay otras personas que pasan años para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dice por allí, no recuerdo el nombre, si era John Lake. Ayunó, creo que fueron 6 meses o 9 meses continuos. Oró durante todo ese tiempo para ser bautizado por el Espíritu Santo y recibir el don de lengua. Y Dios después de ese tiempo le dijo, he visto tu ansia, he visto tu deseo por manifestar este don del Espíritu en ti. Concederé ese deseo en tu corazón. Y después, y fíjense esto, ya ese hombre le servía a Dios y no había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Octavo y casi termino. Oración de intercesión. Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33. No lo voy a leer, léalo en su casa. En esta ocasión, Dios había decidido destruir el pueblo o la ciudad de Sodoma y Gomorra por sus pecados abominables que entre muchas otras cosas sobresaltaban la homosexualidad. Y Dios, ese pecado y los demás pecados, porque eran súper orgullosos también. De hecho, el orgullo y esa otra pecado van ligados generalmente. ¿Y saben qué? Dios dijo, voy a destruir esta ciudad. Pero hubo un hombre, Abraham, que le dijo, Señor, pero oye, vas a destruir toda esa gente y los niños y las mujeres y todo eso. Señor, ¿y si por lo menos hay 50 personas ahí que sean justas, los vas a destruir? Y el Señor le dijo, si yo consigo 50 personas justas, yo no voy a destruir la ciudad. Señor, y si por casualidad no hay 50, sino que hay 40, ¿las destruirías? Y el Señor le dijo, bueno, si consigo 40, tampoco la voy a destruir. Así bajó a 30, 20. El Señor le dijo, Abraham le dice, Señor, no te vayas a molestar con tu siervo, pero si aunque sea consigues 10 personas justas, por esas personas justas no tendrías misericordia de la ciudad. Y él le dice, si yo consigo estas poquitas personas justas en la ciudad, yo no destruiría la ciudad. Imagínate la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios no consiguió a nadie. No había un justo. Así que destruyó toda la ciudad. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Abraham estaba intercediendo. ¿Qué significa la intercesión? La intercesión es ponerse en favor de otro. Ejemplo, miren esto. Miren esto. Se pone alguien entre Dios y la persona a orar. De pronto esta persona no quiere orar. De pronto esta persona está apartado. De pronto esta persona es mi vecino que no conoce a Dios. De pronto esta persona es fulanito que está enfermo, pero no puede o no quiere orar. Entonces tú te pones entre esta persona y Dios y dices, Señor, yo te pido por mi vecino.
Dale una oportunidad más. A mi hermano, por ejemplo, yo te pido por mi hermano. Yo sé que tú le has dado muchas oportunidades, pero él una y otra vez te ha dado la espalda y tú estás orando allí. Te ruego, Señor, que le des otra oportunidad para que él no se vaya al infierno y pierda la oportunidad de estar eternamente contigo. Dale una oportunidad más, abre las puertas, quítale la venda de sus ojos y empiezas a orar de una manera, a clamar a Dios por esa persona. Esa es una de las oraciones que Dios más espera y que tiene mucha efectividad. Porque es una oración que no hay egoísmo adentro. Tú estás amando a ese tercero por quien tú estás orando. ¿Ves? Todos nosotros oramos por ustedes. Por ejemplo, Daniel fue fruto de la intercesión de mujeres que oraban por él. Su madre, por mucho tiempo, quería y deseaba que la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa alcanzara a sus 2 hijos. Pero Daniel, su hijo mayor, vivía una vida apartado de Dios. Y su madre estaba preocupada. ¿Por qué? Porque sabía que si él partía de este mundo en la condición que estaba, no iba a estar con el Señor. Iba a estar en una eternidad de condena. Así que ella empezó a orar por él ante Dios. También activó a sus amigas. Amigas, ayúdenme a orar por mi hijo. Y le decía, quiero pedir esta petición de oración. Acompáñenme a orar. Entonces un grupo de personas se paraban ahí en la brecha y decían, Señor, clamamos por Daniel. Lo que estaba haciendo también la iglesia con Pedro era interceder. Padre, mira a Pedro, no permitas que muera en la cárcel, no permitas que este tipo se salga con la suya, saca a Pedro de la cárcel. Es interceder. Dios espera esto. ¿Saben? El Señor le dijo a Jeremías, mira Jeremías, yo esperaba cuando miré en el pueblo a ver si había un justo. Tampoco conseguía nadie, como cuando Sodoma y Gomorra. No conseguí un justo. Yo esperaba que por lo menos uno se parara en la brecha y dijera, Padre Jehová, ten misericordia del desorden que tenemos aquí en el pueblo. Ayúdanos a tal cosa. Pero no hubo nadie. El Señor dijo, yo miré y no vino nadie. Por lo tanto, ¿qué hice? Los destruí. Nadie se paró en la brecha a interceder por el otro. Había egoísmo. Nadie confiaba en nadie. Todos estafaban a los otros. Los ricos se enriquecían por encima de los pobres. Los hacían más pobres. Los mataban. Estaba totalmente desordenado la nación, pero no hubo nadie que se levantara a orar. Si en Venezuela no hubiese un grupo de personas que se levantaran a orar en la madrugada y durante el día, a interceder por mi nación, ante Dios, créanme, Venezuela hubiese sido destruida hace rato. Pero Dios, por su misericordia, no ha destruido nuestra nación. Por la oración de otros. Todos ustedes son fruto de las oraciones de esta señora. Todos. Porque por años oró, intercedió por ustedes. Y en el tiempo de Dios se dio automáticamente en frutos múltiples. Gloria a Cristo. Pero producto de la oración de intercesión. Practíquenla. Ore por el otro. Oren por mí. Ora por tu esposa. Vos ora por tu esposo. Ora por ellos. Ustedes oren por ella. Y así, todos oremos por todos con toda oración y súplica. Termino. Una de las que más famosas, la oración de guerra espiritual. Es un tipo de oración, si se pudiera llamar un tipo de oración. Pasa que algunas personas no definen oración porque uno define oración es cuando tú te diriges al Padre solamente. ¿Sí? Te diriges al Padre. Pero cuando tú haces guerra espiritual, tú no estás peleando con la pared. Tú estás peleando con seres espirituales. ¿Y a través de qué? De la oración. Por lo tanto, podemos definirlo, ponerle un título, la oración de guerra espiritual. ¿Cómo sería, por ejemplo, eso de guerra espiritual? Bueno, tú estás viendo que te están moviendo los platos en la casa. Tú estás viendo de que 1, 2, 3, se dañó el televisor. 1, 2, 3, se dañó la nevera. Y empiezas a ver que estás siendo asediado cuando empezaste justamente a buscar a Dios. Dolor de barriga, esto, muchachos se enferma cada rato. Tú tienes que levantarte con autoridad espiritual que dice Jesús que te dio. Ya yo se lo enseñé a ustedes en la serie cuando conociéndote a ti mismo y la otra serie de conociendo al enemigo. Entonces tú te levantas con autoridad espiritual. Si tú buscas al Señor, obviamente, no practicas el pecado, porque si no el enemigo no se va a sujetar a lo que tú vas a estar soltando. Padre, mira lo que está pasando en mi casa. Tú me empiezas a orar primero a Dios. Tú me diste estas armas. Tú me has dado autoridad a través de la palabra.
Empiezas, ¿no? Empiezas. Y luego tú te volteas y le tienes que hablar enfrente al enemigo. Satanás, se te acabó el agua chafa en mi casa. Te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Te paras. No es una oración de rodilla. Por favor, Satanás, vete de mi casa. Ya no me gusta que me muevas los platos y que me apaguen. ¡No! ¡No! ¿Qué es? Te vas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, para eso no tienes que gritar un escándalo. ¡Ah! 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 Y los vecinos, ¿qué está pasando? Llamen a la policía. ¿Qué pasó? Estábamos orando. No. No tiene que ver tu nivel de volumen de voz con la autoridad en Cristo. Estoy hablando de que al diablo no le pidas por favor. No tienes que gritarle, pero tienes que hablarle con autoridad. Y eso es a través de la oración. Tú guerreas en oración para que se rompan cadenas, haya liberación, para que haya orden. ¿Cómo lo haces tú? Repito, a través de la guerra espiritual. Porque yo te ordeno. No. En la guerra espiritual tú utilizas pura Biblia, pura palabra. Porque la palabra de Dios dice tal cosa. Este es el orden. ¡Pum! Te tiene que soltar. En el nombre de Jesús. Y tiene que soltar. Porque las tinieblas tienen que retroceder cuando el poder de Dios es manifestado. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Bien, terminamos. Hay muchas formas de orar. Le podemos colocar nombres, como ustedes quieran. Yo les puse estos nombres. Lo que estoy enseñándoles a ustedes es una dependencia de Dios a través de la oración. Oren. No van a crecer si no oran. Al contrario, si ustedes buscan más a Dios y no oran, van a tener ataques más fuertes. Porque no van a saber cómo solucionar. Pero con ustedes oran, la van a tener clara. Dios se anticipa a los ataques del enemigo. Miren, Dios te puede revelar en un sueño, en una visión, un montón de brujas que están haciendo brujería. Tú te vas a levantar, ay, soñé que me están haciendo brujería, ¿qué hago? Y no sé qué. No, tal vez ni siquiera todavía te la han empezado a hacer la brujería. Dios te está mostrando con anticipación que los brujos se están levantando en tu contra. ¿Para qué? Para que tú hagas guerra espiritual. ¿Y qué hace? Los planes del enemigo son cancelados antes que se... Ahí vienen los demonios. Miren que venimos a activar este plan contra Frank. Y dicen, no, se anuló, se canceló la fiesta. ¿Cómo así? No te dieron el permiso. Y los demonios que tienen que irse, darse la vuelta y regresarse. ¿Por qué? Porque les cancelaron los planes. Jehová te los anticipó a ti. ¿Eso pasa? Claro. Miren, el rey de Siria hacía guerra contra Israel. ¿Y qué pasaba? Había un profeta que buscaba a Dios y el Señor le permitía operar en el mundo espiritual. Así que, ¿qué hacía Eliseo? Le iba donde el rey de Israel y le decía, rey, ¿sabes qué? Los sirios te van a atacar por aquí y piensan hacer esto y esto. Y cuando venían los sirios, perdían y ya los estaba esperando los de Israel. Le decía, bueno, pero ¿cómo hacemos? Volvían a planificar y volvía a ganar Israel. Entonces el rey de Siria pensó que uno de sus generales estaba soplando. Era un intruso que estaba como espía pasando la información al rey de Israel, porque como era posible que cada vez que hacía una táctica militar, el rey de Israel sabía con anticipación lo que el rey de Siria iba a hacer. Y un soldado le dice, no, rey, es que no importa lo que tú hagas, así tú te escondas en la recámara más escondida del reino, e Israel tiene un profeta que Dios le revela lo que tú vas a hacer, y antes de que lo haga, ya ellos lo saben. Esa es nuestra cotidianidad. Por eso los brujos no tienen poder contra nosotros cuando nosotros estamos rendidos a la autoridad de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Porque antes de que ellos hagan algo, ya nosotros sabemos. Y por el Espíritu Santo oramos. Y es quebrantada toda hueste de maldad, todo plan del enemigo, en el nombre de Jesús. Dios hace cosas extraordinarias a través de la oración. Unos padres que vivían en Estados Unidos tenían una hija que junto a su esposo se habían ido a África como misioneros a predicar por allá. Y tenía mucho tiempo sin saber de ella. De pronto él tuvo como una carga de orar por alguien. Eso es como que de pronto Daniel diga, oye, tengo ganas de orar por Javier. No sé por qué, pero tengo ganas de orar por Javier. Es como si algo estuviese mal. Tú no sabes por qué, no lo has llamado, no te ha dicho nada, pero sientes que algo está pasando. Y el que hizo él, llamó a su esposa, se fueron para la cocina, dejó de ordeñar a las vacas. Eso fue como a las 5 de la mañana que sintió eso, porque iba a ordeñar a la mañana. Y empezaron a orar por su hija, y le dieron las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, y estaban orando en lengua, en el espíritu. 8 de la mañana, 9 de la mañana, y la carga seguía ahí. Y él derramando su corazón al Señor, oraba, él sentía, no, hay algo raro. Y siguió orando hasta las 2 de la tarde.
Desde las 5 de la mañana. Como a las 2 de la tarde se le quitó la carga que tenía. Dice que sonrió, se paró y alabó al Señor. Y le dijo a la esposa, no sé qué pasa. En realidad no sé por qué fuimos movidos a orar. Pero el motivo por lo que fue, ganamos. Ya ganamos esta batalla. Y siguieron. Dice que como al tiempo le llega una carta del esposo de ella. Y empiezan a contarle que su hija, hacía cierto tiempo atrás, había contraído una enfermedad de allá de África que se llama fiebre, no recuerdo qué, que es mortal. Y ellos dicen que la muchacha había muerto. Pero cuando la habían puesto con el grupo de cadáveres, de pronto ella resucitó. Cuando vio y sacó la cuenta de la fecha y a qué hora sucedió eso, justamente fue a las 2 de la tarde, al cambio de horario, el día que ellos estaban orando. La oración. La oración. El diablo te hizo subestimar la oración porque él sabe el poder que hay en la oración. Una persona que ora es una persona que hace temblar literalmente al infierno. Una persona que ora. Imagínense muchas personas que oran. Harían temblar al mundo entero. Eso es lo que hace falta, orar. Amén. Terminé. Espero que esta palabra poderosa o estas técnicas o estos tipos de oración los puedan poner por obra. Estoy angustiado, ¿qué hago? Ahí ya le enseñé. Me voy a mudar, ¿qué hago? Ahí ya le enseñé. Me voy a hacer novio, me voy a hacer novia de fulanito, ya les enseñé. Me está coqueteando el vecino, ya lo enseñé. Que voy a hacer esta compra de esta casa, ya lo enseñé. Que me siento mal, estoy atribulado, me están moviendo los platos de la casa, ya les enseñé. No hay excusa. La palabra fue soltada. Vívanla.